es muy importante que entendamos esto, que es necesario poner el término humano después de alma. Y yo creo que vamos a aprender bastante el día de hoy. Así que eh, atentos, por favor. Voy a, voy a conectar la parte final del mensaje anterior para que todos lo tengamos muy, muy claro. Cuando hablaba sobre las tres áreas en las que podemos, o tres áreas que se establecen en el espíritu del ser humano, en el espíritu humano. Ahí también tenemos que poner espíritu humano porque está el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Y hemos aprendido que la imagen de Dios en el ser humano es el espíritu, porque el espíritu es dado por él. Somos imagen de Dios en cuanto somos seres espirituales. Nuestra alma ya no es imagen de Dios. Nuestro cuerpo ya no es imagen de Dios. Y en el alma está la parte, creo yo que es la más importante, perdón, no en el alma, en el espíritu, la parte más importante de nuestro espíritu es la parte de la comunión. Y nos referimos concretamente que a partir del espíritu, nosotros, el ser humano, puede tener comunión o comunicación con Dios. Es a través del espíritu que Dios se comunica con el ser humano y es a través del espíritu que el ser humano se comunica con Dios. Veamos el Salmo 25:14, donde habla y vean cómo dice la comunión íntima. ¿Por qué íntima? Porque es la parte espiritual. La parte espiritual es la parte más profunda del ser humano. No profunda en el sentido de que esté en el fondo de nuestro cuerpo, sino que es la parte más esencial del ser humano. Nosotros fuimos primeramente espíritu cuando Dios crea el espíritu. Y la comunión íntima, porque Dios tiene relación con toda su creación, incluso tiene relación con los no creyentes, tiene relación con los que no creen en Él. ¿Por qué? Porque Dios va a usar a todo, a todos y a todo para cumplir su plan. Por eso es que vemos, a mí me da risa cuando dicen que Dios no puede estar donde hay maldad. Y me da un poco de risa porque pues desconocen la parte cuando en el libro de Job, Satanás, el mismísimo Satanás, tiene que estar en presencia de Dios. En dado caso, el que no podría estar en presencia de sería Satanás. Pero aún Satanás está en presencia del trono de Dios. Así que no hay esas cosas de que Dios no puede estar en presencia de la maldad o donde hay tinieblas. Eso no existe. Dios tiene relación con toda su creación, pero la comunión íntima es con los que tememos a Dios. Y a ellos nos hará conocer, dice su pacto. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo, una de las marcas, una de las señales inequívocas, para que tú lo tengas en mente y te puedas pasar por este filtro. Si tú eres una persona salva, una de las primeras cosas que va a haber en ti es la necesidad de relacionarte con Dios y con su pueblo. Por eso las personas que están en contra de la comunión, de la relación, de la convivencia, ¿sí? Vamos a tener una convivencia para conocernos mejor. ¡Ay, qué flojera! ¿Sí? Esa persona, eso es una señal de que no ha nacido de nuevo. Yo llego después de la alabanza porque a mí nada más me interesa el mensaje. Esa es una señal de que esa persona no ha nacido de nuevo. Yo nada más voy a ver a Dios y a la iglesia y me voy, porque yo no voy a buscar al ser humano. Esa es una señal de que esa persona no es nacida de nuevo, no es salva. Una de las primeras reacciones o señales o no reacciones, sino más bien eh,
anhelos, necesidad que existe en una persona que nace de nuevo es la necesidad de relacionarse de manera íntima con Dios y de relacionarse con su pueblo. Por eso en Hechos 2:42 dice claramente que la iglesia cuando nace espiritualmente, cuando nace por el poder del Espíritu, con aquellos 120 que estaban en aquel aposento alto, dice que lo primero que hacían era perseverar, o sea, era una actividad constante. Por eso nosotros es constante, de manera permanente. Perseveraban en 4 cosas y 2 de ellas tienen que ver con las relaciones. La doctrina es la más importante, es la base fundamental, es la verdad, es lo que les decía hace un momento. Nosotros perseveramos en la verdad, pero también en la comunión unos con otros. No existe un cristiano ermitaño. Podrá existir una persona que vaya a la iglesia y sea ermitaña, pero no existe un salvo, un nacido de nuevo que sea ermitaño. Necesita la comunión con otros. El partimiento del pan es otra forma de comunión y por supuesto en las oraciones, que también es otra forma de comunión. Entonces la parte más importante que sucede en un espíritu renovado es la relación con Dios y con su pueblo. Pero también está la conciencia. Y vemos cómo la conciencia es una de las partes también fundamentales del espíritu, porque todo ser humano tiene una conciencia del bien y del mal. Todo, cualquiera. ¿Sí? Es cosa de que un tiempecito después de nacido, para que un ser humano, un niño, una niña, empiecen a demostrar que tienen esa conciencia del bien y del mal. Y cuando cualquier ser humano, no solamente ustedes y yo, como cristianos, sino cualquier ser humano, hacemos algo mal, a menos que su conciencia esté muy afectada, en ese momento el ser humano sabe que hizo algo y que no puede tener una relación con Dios. Más nosotros. Nos ha pasado absolutamente a todos. Hacemos algo malo y lo primero que hacemos es dejar de tener esa relación con Dios, y la intuición, que es la tercera parte del espíritu, se descompone por completo. Ajá. No está guiada esa conciencia eh, por el Espíritu de Dios, porque se ensucia. Entonces, la conciencia es esa parte de ti que solamente tú conoces, ¿ah? que te interpela, que te habla de alguna manera, aun si no está guiada por el Espíritu de Dios, porque es a través de la conciencia que sabes lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, es a través de la conciencia que has tenido remordimiento o que has tenido una cruda moral, que eso podríamos decir para los que somos de México, a lo mejor también Latinoamérica, es como ya el remordimiento al máximo nivel, ¿no? Eh, una cruda moral, un estado de ánimo que es profundo, un malestar profundo que no te deja tranquilo, y esa cruda moral o ese remordimiento lo tienen los cristianos, los hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios. Les decía que precisamente a partir de este elemento del espíritu humano es que se puede eh, mover, o los mismos criminales, se puede mover a los criminales, o los mismos criminales por sí mismos llegan a confesar sus maldades, sus asesinatos, sus fraudes, porque precisamente el remordimiento llega a ser tan grande que tienen que confesar. En Estados Unidos, me acordaba, hay una parte del gobierno, un departamento del gobierno que tiene que ver con la confesión. Es parte del gobierno donde hay personas que pueden confesar desde el chicle que se robaron cuando eran niños hasta cualquier otra cosa ya mucho más grave. Y hay un fondo económico en este departamento de los Estados Unidos donde se han recabado cualquier cantidad de dinero y de cosas
que las personas cuando confiesan después, muchas veces después de años, regresan y dicen, esto no es mío, yo me robé esto, yo maté a alguien. Y entonces hay un fondo incluso económico de todas las personas que confiesan esto. Y lo vemos en la carta a los Efesios en el sentido negativo, desafortunadamente, cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso y le dice, ya no anden como los otros, como cuando éramos gentiles, como cuando no éramos creyentes. ¿Cómo anda? Mira aquí la diferencia, porque aquí puede haber personas que estén eh, sentadas en una iglesia, ajá, y que tengan estas características en su persona. ¿Cuáles son estas características? Mente llena de oscuridad, ¿sí? Esto puede sonarnos o puede hablarnos de una falta de entendimiento, ajá, o también puede hablarnos de personas que piensan eh, cosas negativas, cosas malas. Mira cómo lo dice esta versión, nueva traducción viviente. Dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Ajá. Oigan, vengan, Dios nos da vida abundante. Y la gente dice, no, prefiero mi vida. Oye, pero tiene un montón de carencias en todos los sentidos, no solo económicas. Sí, no importa. Y esta parte, muchas veces se utiliza la palabra corazón para hablar de la conciencia. Ajá. Endurecieron el corazón hacia él. O sea, tienen una conciencia cauterizada, tienen una conciencia encallecida. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una conciencia alterada por cuestiones físicas, orgánicas, o puede haber una conciencia alterada por cuestiones de maldad, de pecado. ¿Cómo es una conciencia alterada por cuestiones orgánicas? Un psicópata. Un psicópata no tiene empatía. Uh-huh. Entonces, puede matar a alguien, puede destrozarlo, puede comérselo, puede ser caníbal y no sentir ningún tipo de remordimiento. Ahí hay una cuestión orgánica muy fuerte que también se puede sumar a una cuestión espiritual, donde por causa de estar pecando, 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 su conciencia está, ya no siente, ya no se da cuenta. Que eso es lo que me preocupa de algunas personas de acá, que faltan tanto, ajá, se les hace tan fácil faltar que ya no sienten, o sea, están lejos de experimentar la carga en la conciencia de romper uno de los mandamientos claros de la palabra de Dios, que es guarda el día de reposo, ¿no? O los que mienten. ¿Ah? Hay tanta constancia en la mentira que ya no se dan cuenta, ya no tienen ninguna carga en su espíritu, en su conciencia, de que están constantemente rompiendo. Y bueno, la tercera parte es la intuición, que decíamos, es la habilidad de conocer, comprender o percibir algo de manera clara, sin intervención de la razón. Aquí muchas veces comparamos esto a la parte de lo que nos late, ¿no? Los mexicanos decimos me late que es por acá, me late que es por allá, y así, ¿no? Los hombres no preguntamos una dirección, no preguntamos porque nos late, no estamos seguros que es por la derecha y ahí luego nos perdemos y después de 4 horas ya preguntamos, ¿no? Por dónde es. Este impulso que muchas veces hemos sentido, eh, que nos detiene, ¿no? Tal vez antes de tomar una decisión y decimos, no, espérate, mejor no hagamos esto. Oye, pero si ya era estábamos, ya teníamos todo avanzado. No, espérame. Esto es algo que vemos, se los mostraba en Jesús, Marcos capítulo 2, versículo 8, cuando nos habla, este texto a mí me gusta mucho porque nos deja ver
al Jesús humano en cuerpo, pero también en espíritu humano. Entonces ustedes y yo debemos de tener claro que Jesús tuvo un espíritu humano, tal como tú, tal como yo. Después, en algún momento, que en la Biblia nos relata, viene el Espíritu Santo sobre él. Ajá. Eh, Cuando es bautizado. De la misma manera que el Espíritu Santo está dado para nosotros, además de que tenemos el espíritu humano. Nuestro espíritu humano no es nuestro, es de Dios. Entonces, aquí dice, dándose cuenta en su espíritu, ahí está esa intuición, ese conocimiento sin previo análisis, que razonaban dentro de sí mismos, les dijo Jesús, ¿por qué piensan de esa manera? ¿Y a ti te ha pasado? ¿Te ha pasado con tu hijo, con tu hija? ¿Te ha pasado con algún familiar, con algún conocido? Que dices, esto estaba pensando esto, ¿no? Y por eso dijo acá y allá. Entonces, esta es una operación espiritual, no es algo del alma. Pero si el espíritu está muerto, entonces todas estas cosas también van a estar resquebrajadas, van a estar rotas, van a estar descompuestas. Entonces aprendimos que el espíritu da vida al alma. ¿En qué sentido? En el que el espíritu tiene que regir el alma y el alma le da vida al cuerpo. Ahorita vamos a ver esto un poco más a detalle. Pero el espíritu por sí solo está muerto. Así que si un espíritu está muerto, un espíritu humano está muerto, el alma va a hacer lo que se le da su gana. No va a tener límite, no va a tener control. A lo mejor va a tener esos límites pequeños de la conciencia y por eso hay personas moralmente buenas, algunas un poquito más que otras, pero al final todas pecamos. Entonces, tiene que venir el Espíritu Santo de Dios y renovar tu espíritu. Esa es la salvación. Ahora aquí les voy a mostrar algo y les voy a pedir que digan conmigo todos, por favor, 3 palabras. Digan primero salvación. Los que anotan, anoten la palabra salvación. Otra vez, fuerte, fuerte, por favor. Salvación. Cuando hablamos de salvación, tenemos que entender que la salvación comienza necesariamente con el nacimiento espiritual de la persona. La salvación no empieza en el alma. Comienza con un espíritu renacido y ya les he dado algunas de las señales de un espíritu renacido. Ahorita les acabo de dar una. En cuanto el espíritu nace, una de las primeras cosas que quiere hacer es relacionarse con Dios. Por eso una persona que no puede orar, que no tiene tiempo para orar, ahí tienes una señal de que no eres salvo. Una persona que resiste la comunión con el pueblo de Dios no es salva. Porque una de las primeras señales es necesito relacionarme. La salvación comienza con el espíritu. ¿Ya se me taparon más los oídos o me bajaron el? ¿Sí? ¿Me bajaron? Ah, ok. Salvación. Ahora digan la palabra santificación. La primera es. La segunda es. Esa tiene que ver con el alma. ¿Qué es la santificación? Para que lo entiendan rápido y sencillo, es perfeccionamiento. Entonces le puedes anotar ahí, santificación es igual a perfeccionamiento. Entonces tu alma ha hecho lo que quiere de ti hasta ahorita. Por eso eres como eres. Por eso eres inconstante, por eso eres grosero, por eso no puedes controlar tu boca, por eso eres chismoso, por eso eres flojo, por eso eres irresponsable, por eso eres criticón, ¿verdad? Todas las cosas que tú sabes que están mal en ti. Ahí el Espíritu Santo lo que va a hacer es a santificarte, te va a ir perfeccionando. Ahí eso tiene que ver con tu alma. Ahora, en el proceso de perfeccionamiento, también va a ser afectado positivamente tu cuerpo. Pero digan ahora, por favor, glorificación. Entonces, ¿cuál es la primera? Tiene que ver con tú, otra vez con tú, otra vez con tú. Luego la segunda palabra es, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con tú
Y la tercera palabra es glorificación, es cuando ya seas resucitado y recibas un nuevo cuerpo y tu alma esté completa. Entonces vas a resucitar en una condición glorificada, completo, ya sin ninguna falla, sin ninguna mancha, sin ningún defecto, nada. Esa es la glorificación y son tres estados: la salvación, la santificación o perfeccionamiento y la glorificación, que tiene que ver con el cielo. Ahora, cuando tú naces de nuevo y empiezas a ser santificado o perfeccionado, suceden al menos estas cosas que te voy a decir para que las tengas claras. Cambia tu concepto de ti mismo. Lo que pensabas de ti antes de, por ejemplo, si recordamos el rechazo, ¿cuál es la trampa del rechazo? Que pone a la persona en el centro. Entonces cambia el concepto de uno mismo. Puede ser que antes pensaba pobrecita de mí, o puede que pensaba yo soy muy acá, muy presumido. Cambia el concepto que yo tengo de mí mismo y empiezo a tener el concepto que la palabra de Dios me dice que soy. Y la palabra de Dios me muestra dos cosas de mí. Me muestra que soy nada, que soy basura, que soy porquería, sin Cristo. Pero con Cristo soy poco menor que los ángeles, ¿no? Soy maravilloso, soy formidable. Entonces, cambia mi concepto de mí mismo. No me tengo que andar tirando ni me tengo que andar levantando. Tengo identidad y tengo propósito. Entonces, ¿quieres tener una señal de que eres salvo? Tu concepto de ti mismo es mucho más real, fiel a la realidad. Dos, cambia tu concepto de las otras personas. ¿Cuál es tu concepto de las personas sin Cristo? Ay, mira nada más cómo son. Es fulanito. Ay, pues ya sabes cómo es. No sé qué. Y ahí andas hablando. Todos están mal, ¿no? Nadie te merece. Pero cuando tú eres nacido de nuevo y vas siendo perfeccionado, ¿qué dice la escritura de los demás? Mira a los demás como mayores a ti mismo. Ajá. Los demás son más que tú. Sírveles, ámalos. ¿Y cómo piensas de tus enemigos sin Cristo? Ay, me las va a pagar, qué bueno. Ojalá le caiga el chahuistle, que le vaya mal en el trabajo. Pero ahora en Cristo, ¿cómo pensamos de nuestros enemigos? Ah, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Cambia completamente el concepto de ti mismo. Y la tercera cosa, como tercera señal de que eres salvo o no eres salvo, de que has nacido o no has nacido de nuevo, es tu conducta. Tu conducta empieza a cambiar. Empieza a cambiar no por tu fuerza de voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo. Antes, sin Cristo, no podías dejar el cigarro. Vienes a Cristo, de repente ya no puedes fumar. Sin Cristo, no podías dejar de hacer tranzas en tu trabajo. Ahora en Cristo ya no puedes hacer tranzas. Literalmente es como la película esa muy buena de Jim Carrey, de Mentiroso, Mentiroso. Ajá. Donde el niño y su hijo dice que mi papá no pueda decir una mentira, porque es el más mentiroso, ¿no? Y ya lo ves, quiere decir mentiras y hace todas sus caras y no puede decir una sola mentira. Esa, obviamente teatralizada, pero esa es la experiencia del nacido de nuevo. El nacido de nuevo no puede ya decir una mentira. Y si la dice, va a ser horrible. El recién nacido espiritualmente ya no puede estar en la cama tirado de flojo. No puede. Y entonces se empieza a sorprender a todos, comenzando consigo mismo. Se ve al espejo y dice, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué me está sucediendo? Ahí tienes tres señales del nacido de nuevo y que el Espíritu empieza a perfeccionarlo. Si no hay esas señales, si tú hoy no encuentras esas señales, no endurezcas tu corazón,
que no haya oscuridad en tu entendimiento y mejor ven a los pies de Cristo el día de hoy y pídele que nazcas de nuevo por el poder de su Espíritu. Eh, y lo último que les decía, y aquí vamos a conectar ya concretamente con el tema del alma, es que vemos cómo el Espíritu tiene que regir al alma. Si el Espíritu no rige y corrige, otra vez, si el Espíritu no rige y corrige al alma, entonces ahí tienes otra muestra de que no eres salvo, de que solamente te has estado dando, como decimos acá en México, atole con el dedo, pero aquí ni atole ni dedos te vamos a dar. Ajá, aquí te tenemos que decir la verdad. Mateo 26:38. Lo vemos en Jesús, el ser humano, el ser divino. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es el momento previo en el Getsemaní, cuando va a ser entregado para llevar a cabo la parte final de su obra redentora. Y dice, quédense aquí, velen conmigo, les dice a sus discípulos flojonetes que no pudieron ni aguantar una hora. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, hubiera quedado bien dormido y además como no hay registro de ningún cafecito colombiano, pues seguramente me hubiera quedado dormido. Entonces, ahí vemos cómo Jesús nos muestra su alma, la parte de su alma, donde están las emociones. Está triste. Pero en el 39 dice, yendo un poco más adelante, se postró en tierra sobre su rostro. Ahí vemos un cuerpo dominado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque empieza a realizar una acción espiritual. ¿A cuántos les cuesta trabajo orar? Bueno, es que su espíritu no está rigiendo su cuerpo. Cuando Andy, nuestra directora de alabanza, dice, ¿por qué no te postras? Y tú dices, ay, no, qué pena, qué vergüenza, ¿qué está dominando ahí? Tu alma, tu espíritu no está rigiendo, ¿verdad? Y no es porque Andy lo diga, sino porque seguramente sucede exactamente lo mismo en tu casa. Y entonces realiza una acción espiritual. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjate, Padre mío, espíritu. Si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si es posible no hacer esto, prefiero no, el alma. Pero no sea como yo, sino como tú, espíritu. Ajá. El espíritu rigiendo y corrigiendo al alma. Esta es la experiencia del cristiano. La experiencia del Hijo de Dios entre nosotros no es que no debe ser que todo el tiempo así como que, uy, voy a decir la verdad, cueste lo que cueste, gloria a Dios. No, es, híjole, y si digo una mentira mejor, ay, yo creo que me va a ir mejor si digo la mentira. Entra el espíritu. No, di la verdad. Ay, y dice la verdad. ¿Me explico? Señor, que el espíritu de cada hombre y mujer aquí rija su alma y su cuerpo cuando les pregunte algo y me puedan responder a tu palabra. Y luego esto mismo lo vemos en el Salmo 42, 45. Hay muchos textos que nos muestran esta dinámica del alma, el cuerpo, regidos por el espíritu. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Qué fácil es preocuparnos. La preocupación está a flor del alma, está a flor de piel. Nos preocupamos más fácilmente que orar. Pero entonces entra el espíritu y dice, no te abatas. O sea, literalmente el espíritu tiene que dominar al alma. Otra vez, porque se me distraen muy fácilmente. Necesariamente el espíritu tiene que dominar al alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Entendemos la dinámica de un espíritu renovado, un espíritu renacido con el alma? A ver, otra vez. Padre, necesito orar con más fe. Te ruego que el espíritu de cada hombre y mujer acá rija su alma y su cuerpo para que respondan a tu palabra. Por favor, hazme este favor, Señor, te lo ruego. Ok.
¿Entendemos esta dinámica de un espíritu renacido con el alma y con el cuerpo? ¿La ves en ti? No me respondas. ¿La ves en ti? Porque si tú no ves que tu espíritu esté corrigiendo constantemente a tu alma y que esté corrigiendo y constantemente a tu cuerpo, no eres salvo. Mejor ven hoy a los pies de Cristo y pídele al Espíritu Santo que renueve, que te haga nacer de nuevo. Ahora vamos a ver el origen del alma. Les decía y les escribía el día de ayer que el alma es una de las partes del ser humano más estudiadas. Sin embargo, es una de las partes más incomprendidas debido a la gran cantidad de ideas al respecto del alma. La corriente que más ha influido para saber lo que sabemos del alma es la griega, la filosofía griega, que curiosamente nunca fue o no fue de inicio unificada. Había algunos filósofos griegos que estaban más cercanos a la verdad de la palabra de Dios que a la filosofía griega. Y esto es muy interesante descubrirlo. Eh, Sócrates fue el primero en decir que el alma es el asiento de los pensamientos y los valores morales. Y fue Aristóteles quien la llamó psique, que es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse al alma. Por eso cuando hablamos de la psicología, estamos hablando del estudio del alma. Y bueno, aunque la psicología fue una de las ciencias que más tardíamente se aceptó como ciencia, de todas maneras lleva estudiándose desde tiempos eh, de estos filósofos. ¿Saben cuántos años antes de Cristo estuvieron estos filósofos? ¿Alguien tiene una idea? Por ahí de 3000 años antes de Cristo surgieron estos filósofos. Entonces, ahora, Platón fue el que dijo que el alma era divina, o sea, la consideró la parte divina del ser humano, inmortal e indisoluble. O sea, casi le da el buen Platón, porque no es divina, o sea, no es divina en el sentido de que sea la participación de la naturaleza divina en nosotros. Eh, pero como él la consideraba divina, Platón, él fue el que dijo que está encarcelada el alma en este cuerpo de carne y hueso y busca ser liberada. Por favor, las llamadas después, si son tan amables. Eh, por lo tanto, Platón fue el que dijo que la condición del alma es caída. ¿De dónde se cayó? De lo que él llamó el topos Uranus. El topos Uranus no es otra cosa que el cielo, la condición perfecta. Por lo que el alma también se encuentra, así como el alma es divina, dice Platón, también al estar caída, en el alma se encuentra el aspecto no racional, la concupiscencia, o sea, la maldad. O sea, en el alma está tanto lo bueno como lo malo. Y todo esto, que se los digo así rápidamente, no nos vamos a enfocar en esto, dio pie a muchas deformaciones y prácticas terribles dentro de la cultura griega, no solamente dentro de los griegos, romanos y muchísimas poblaciones, naciones de aquel entonces, como por ejemplo la esclavitud, porque ellos fueron los que decían que los de piel morenita, negra, esos están más quebrados que cualquier otro. Entonces a esos había que esclavizarlos, ¿no? Y de ahí surgió mucho de la esclavitud. También la homosexualidad y también todo tipo de inmoralidad. De todo esto fue que surgió el concepto de la media naranja, que para muchos de nosotros es como muy romántico y andan buscando a su media naranja. Salió de todas estas ideas, conceptos humanos, conceptos del alma, porque lo que decían es que cuando el alma cae del topos Uranus, se divide.
Y entonces hay alguien como tú por ahí, que quién sabe dónde cayó. Tú caíste en una parte, él cayó, o esa alma cayó en otra parte. Y entonces es tu media naranja. Pero ¿qué pasa con la media naranja? Que es otra naranja. O sea, es naranja. Entonces tu media naranja es otro hombre, en el caso de César. En el caso de Selene sería otra mujer. Por eso se fomentó el homosexualismo, porque la media naranja es alguien como tú. Ajá. No es tu contraparte, o sea, no es un hombre en el caso de una mujer, no es una mujer en el caso de un hombre, sino es alguien como tú. Ujú. Y mismo sexo, misma alma, ¿no? Y bueno, de ahí cualquier cantidad de ideas distorsionadas. Pero vamos a entrar a lo que, ay, perdón, esperando. Vamos a entrar a lo que la Biblia dice del alma. En el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra neshama, que quiere decir aliento, viento, intelecto, inspiración divina, soplo. Como lo que vimos en Génesis 2, que Dios sopló aliento de vida. Y en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra psique, neshama en hebreo, psique en alma. Psique, perdón, en el Nuevo Testamento. Psique no traduce exactamente a la palabra del Antiguo Testamento. Psique significa alma, intelecto, emociones y voluntad. Ahí esta palabra psique nos va a ayudar más a entender las tres partes en las que se divide el alma del ser humano. Por lo tanto, en el alma, las tres partes son el ejercicio intelectual. Todo lo que piensas, la forma en la que piensas, está en tu alma, no en tu espíritu, ni en tu cuerpo. Está el ejercicio emocional, tu forma de sentir, así que aunque suene a canción, título de canción, tu forma de sentir y tu forma de amar. Bueno, todo eso está en tu alma. Así que si eres jarrito de Tlaquepaque, es tu alma. Si eres enojón, es tu alma. Si eres achicopalado, está en tu alma. Ujú. Y también está el ejercicio de tu voluntad. Entonces hay tres ejercicios en tu alma. Intelectual, algunos no le echan mucho a ese ejercicio, pero bueno, de todas maneras ahí está el intelectual. Otro está el ejercicio emocional. Ajá, y también está el ejercicio de tu voluntad. Ahora miren, algo que no hemos visto en Génesis 2:7. Dice entonces, aquí se empieza a poner interesante o más interesante de lo que estamos hasta ahorita. En Génesis 2:7, que lo hemos visto mucho en estas últimas semanas, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ahí está la formación, no creación, del polvo de la tierra. Ya estaba el espíritu, ahora viene el cuerpo, pero el cuerpo sin el alma no se movía. Y aquí vamos a aprender esto, porque muchos creen que el espíritu, o sea, más bien, ¿qué es lo que le da vida al cuerpo? ¿El espíritu o el alma? Bueno, vamos a decir que los dos, pero vean, aquí ya estaba el espíritu, le pone, y miren lo que voy a decir, porque en algún momento más adelante lo voy a desarrollar. Dios le pone el primer vestido al ser humano. ¿Cuál fue el primer vestido del ser humano? Su cuerpo. ¿Ok? Lo reviste de lo que hoy somos. Lo forma. Y luego sopla en su nariz. Está padre, ¿no? Es como nuestra valvulita, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque cuando hay que dar respiración, ¿no? Le tienes que ahí por acá, ¿no? Entonces, le sopla aliento de vida. Y fue el hombre o el ser humano, digan por favor todos, ser. Entonces, alma es ser. Ser es alma. ¿Ok? Tengan esto en mente. Entonces, sin el alma, el cuerpo no se puede mover. El cuerpo por sí mismo no tiene vida ni movilidad. La carne y el hueso por sí mismo no tiene ni vida
ni movilidad. Lo estamos viendo acá. Es hasta que sopla aliento de vida que ese cuerpo es. O sea, ser. Pero ya estaba el espíritu. Entonces, mira, el espíritu le da vida al ser humano en cuanto a lo espiritual, no al movimiento. O sea, el espíritu le va a dar vida al ser humano en cuanto a que está conectado o reconciliado con Dios, que eso es vida. Muerte es separación. Muerte espiritual es separación de Dios. Entonces, el espíritu le va a dar vida al ser humano en cuanto se conecta, se reconcilia, vuelve a nacer en el espíritu de Dios. No le da vida, no le da movimiento al cuerpo, el espíritu. Le da vida en cuanto a que ahora tiene relación con Dios. En ese sentido, relación es vida. Relación con Dios es vida espiritual. ¿Ok? ¿Sí captaron eso? ¿O no? Los oigo medio dudosos, ¿sí o no? Bien. Entonces, tiene vida porque ya no está separado de Dios, pero no le da movilidad al cuerpo. Entonces, yo puedo ir a orar por una persona al hospital que está inconsciente, ya sea porque lo sedaron o porque está inconsciente, pero sigue vivo, no se mueve, está en coma, pero su espíritu está ahí. Entonces voy y le predico la palabra de Dios, le predico el evangelio, y como la palabra de Dios es espiritual, esa persona en su espíritu recibe la palabra de Dios y no sé en qué punto, no sé cómo, toma una decisión por Cristo, aunque su cuerpo no se mueva. ¿Sí? Y le llegó el mensaje del evangelio y esa persona tomó esa palabra y es salva, aunque no se mueva. Porque el espíritu no le da movilidad al cuerpo. Es el alma la que le da el cuerpo. Entonces, una persona deja de tener vida cuando Dios le retira el espíritu humano. Un cuerpo sin movilidad sigue teniendo vida, puede seguir teniendo vida porque el espíritu está ahí, pero no tiene movilidad. Si Dios le retira a esa persona el espíritu, ya no tiene vida. O al revés, tú tienes movilidad en este momento. Ajá. Pero tu espíritu no ha renacido. Tienes movilidad porque el alma está en ti, pero tu espíritu, pero tú estás muerto espiritualmente. La otra, tú tienes movilidad en este momento porque tu alma está en ti. No los voy a poner a ustedes, los voy a poner yo. Salgo y me dan un balazo. En ese momento, Dios retira mi espíritu y mi alma también deja mi cuerpo. Entonces ya mi cuerpo ya es un saco muy bonito, pero ya es un saco sin vida, ¿no? Perforado. ¿Sí me explico? O sea, son las posibilidades. Entonces, un cuerpo tiene vida mientras siga el espíritu en el cuerpo, aun cuando esté inmóvil, aun cuando esté en coma, aun cuando esté sedado. Todavía hay posibilidad de que viva porque Dios no ha retirado su espíritu de ahí, aunque su alma no sea capaz o su cuerpo no sea capaz de recibir la movilidad del alma. Entonces, por eso es que decimos que el cuerpo solito, el cuerpo sin el alma no siente hambre. ¿O sí? Para todos los que dicen que el cuerpo es el cuerpo sin el alma, ¿siente hambre? ¿Han visto alguna vez
que le crujan las tripas a una persona en el cementerio? Todavía en el semáforo, ¿ah? Todavía ahí sí le crujen, pero por el proceso de putrefacción que está llevando. ¿Alguien en el cementerio se levanta para ir a comer? No, nadie. ¿Han visto un cuerpo sin el alma con sueño? ¿Cansado? No, porque el cuerpo sin el alma no tiene movilidad y sin el espíritu ya no tiene vida. ¿Estamos claros? ¿Ok? Un cuerpo sin alma no tiene emociones. Tú pasas frente a un cadáver y háblale bonito, ¿sí? Dile, ¡ay, qué cosa tan hermosa eres! Te extraño como... ¿Qué va a hacer ese cadáver? ¿Se le va a salir alguna lágrima? Va a decir, ay, ¿cómo me dices esas palabras? Me vas a hacer llorar. ¿Por qué? ¿Dónde está el ejercicio de todas esas cosas? En el alma. ¿Ah? Entonces, el cuerpo sin el alma no tiene ningún tipo de experiencia, ningún tipo de experiencia. Es a través del cuerpo, y aquí es donde está nuestra confusión, porque es a través del cuerpo que los deseos del alma se llevan a cabo. O sea, es tu alma que le dicta al cuerpo, come teso, come tesa, ese trompo de pastor es tuyo. Oye, pero ¿y si me causas? No te va a hacer daño. ¿Y si voy a poder dormir? Sí, vas a poder dormir, no te preocupes. Y luego está, ¿no? Es el alma quien lleva a cabo todos sus deseos a través de tu cuerpo. Por eso el cuerpo es el vehículo de tu alma. Primera carta a los Corintios 15:45. Así también está escrito, esta reafirmación de Génesis 2, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero el segundo Adán, Jesús, espíritu vivificante. Eso no lo era el primer Adán. El primer Adán fue hecho alma viviente. Entonces el espíritu es la imagen de Dios en el ser humano, por lo que Dios es el Padre de todos los espíritus. Es suyo, tu espíritu es de Dios. Cuando una persona muere, quien sea, su espíritu regresa a Dios. Ahora, el alma es el soplo de Dios, perdón, el soplo de la vida de Dios. Es lo que hace mover al cuerpo, lo que hace sentir, experimentar todo. Y también es dada por Dios, por eso Dios es el dador de la vida. Entonces también el alma le pertenece, pero el alma no regresa a él. El alma es lo que a ti te hace ser. Alma, ser. Es lo que te hace experimentar. Y si tu alma está en control, por eso no te puedes mantener despierto. Por eso no te puedes mantener atento. Por eso necesitas ir a hacer pipí, necesitas ir a comer algo, porque tu alma está en control. Eso y muchas otras cosas más. Es lo que te hace ser y lo que te hace experimentar a través de tu cuerpo. Ahora, en nuestro caso, somos ser o soy ser humano, pero hay otras vidas en este planeta. Por lo tanto, hay otros seres, ¿sí o no? ¿Estoy diciendo una mentira? ¿Hay otros seres o no? Entonces hay otras almas. Porque alma es ser, es el soplo de vida. Entonces, a diferencia del espíritu, el alma no regresa a Dios porque es la esencia de lo que tú eres junto con tu cuerpo. Lo que tú siempre vas a hacer es tu alma y tu cuerpo. Entonces, mientras vivimos, el espíritu que tenemos, que es la imagen de Dios, aunque esté muerto o esté separado de Dios, es la parte que nos da esperanza de buscarlo y encontrarlo para nacer de nuevo. Es la eternidad que dice Eclesiastés que Dios puso en nosotros. Es la parte que nos hace buscar vida eterna
Porque el Espíritu viene de Dios y nos hace buscar al Dios eterno. Pero muchísimas personas son engañadas o se equivocan yendo a buscar espíritus que no son Dios, haciendo de ellos sus dioses, que son dioses falsos, son espíritus, pero son dioses falsos. Como lo dice Romanos 1, que cambiaron la gloria incorruptible de Dios por imágenes de incluso seres humanos o peor, de reptiles y de no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces ahora mira cómo debería de funcionar tu alma en este momento. Esto es muy importante. Tu alma escucha la palabra de Dios. Puede pensarla como debe de estar sucediendo ahorita. Meditarla. ¿Qué me está diciendo el pastor? Reflexionar. Ay, la palabra de Dios dice. Incluso razonarla. Hay partes de la palabra que podemos razonar. Ahí tienes el ejercicio intelectual. Tienes la Biblia ahí, ¿no? Por eso tienes tu Biblia, para conformar, y por eso te pasamos acá los textos. Luego, puede experimentar alegría por las promesas de Dios, esperanza por la obra de Jesucristo en nosotros, dolor por nuestro pecado, ¿no? Podemos reconocer, podemos experimentar dolor porque, caray, llevo 20 años yendo a la iglesia y me estoy dando cuenta de que no soy salvo. Dios, ayúdame. ¿Me explico? Ahí está el ejercicio emocional. Por eso me da terror cuando veo caras que no demuestran ningún ejercicio emocional. Oigan, se van a ir al infierno. Pero Jesucristo nos salvó de ir al infierno. No pasa nada. Ni siquiera en la parte emocional. Necesitan a alguien que les mueva los hilos del alma a través de los intereses que cada uno tiene para que entonces esto se ponga maravilloso, poderoso, ¿verdad? 3, decide, medita en la palabra, se emociona por las promesas, siente dolor por su pecado, decide arrepentirse, dice Dios, si es cierto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a estar faltando, ya no voy a estar mintiendo, ya no voy a guardar rencor, ya no voy a retener mi mano de darte. Perdóname por todo el tiempo que te he estado robando en tus ofrendas y en lo que yo tengo que darte a ti en el servicio. Ahora decido ir en pos de la palabra, en pos de lo que Cristo establece. Ahí tienes el ejercicio de la voluntad. Ahí están las muestras de un espíritu que está renaciendo y de un alma que está siendo perfeccionada, que está siendo santificada. O puedes hacer todo lo contrario. Ajá. Puedes estar aquí y en vez de meditar en la palabra, ¿no?, viendo tu celular, pensando en lo que dejaste por allá, ¿no? Puedes no emocionarte de ninguna manera, ni para bien ni para mal, y puedes salir de aquí sin decidir absolutamente nada. Nada en relación a en la palabra. Pero al final, sea una o sea otra, estás haciendo uso de las partes de tu ser. Sea que decidas lo primero o lo segundo, tú eres responsable de lo que haces, de lo que decides, porque es tu ser más esencial. Mientras tú vives, gracias a Dios que hoy tenemos vida, tenemos esperanza de ser salvados del juicio de Dios por causa de nuestra maldad, porque el espíritu humano que tenemos, que es la semejanza de Dios en nosotros, no se te ha retirado aún. ¿En qué momento una persona deja de vivir físicamente? Cuando se le retira el espíritu, no el alma. Cuando una persona muere físicamente es porque Dios ya le quitó el espíritu humano. Vuelve a él, el cuerpo queda sin movimiento y empieza a deshacerte hasta que vuelve a ser polvo. Y el alma queda en un territorio espiritual. Esa alma en ese momento eres tú, así como ahorita. Nada más que de pronto vas a ver así, vas a decir, ¿y ahora qué onda? ¿Dónde estoy? En el momento en el que mueras. Esa alma en el terreno espiritual eres tú mismo, tu ser.
en lo más esencial. ¿Ya no vas a tener el nombre que tuviste aquí en la tierra? ¿Ya no te van a llamar por tu nombre, ni por tu apodo, ni por nada de eso? Quedas en ese instante como a la deriva. ¿Qué va a pasar con tu alma en ese momento? Ajá. Ya ahí, ya no hay decisiones que tomar. De pronto vas a ver y vas a decir, ¡ah! Era cierto todo lo que nos decían en la iglesia. Fue cierto todo lo que nos decían en el discipulado. Dios mío, te juro que ya no voy a faltar los domingos. No, ya no. Ya no hay más. Ahora sí voy a ofrendar. Padre, por favor, ahora sí voy a ofrendar. Te juro que ya no voy a quedarme con nada. Ya no voy a decir que no me alcanza. No, ya no. Ya no hay nada más que hacer, sino solamente esperar que recibas lo que obtuviste de acuerdo a las decisiones que tomaste en esta tierra. Cada decisión. En base a eso, tu alma, tú, ¿vas a ir a vida eterna o vas a ir a muerte eterna sin posibilidad de cambio? Y hay mucho más que decir de esto, pero lo voy a dejar para después. Ahora, les decía que hay diferentes tipos de vida y diferentes tipos de alma, y vamos a meternos tantito en esto por causa de nuestro discipulado, porque hay textos ahí que de pronto son difíciles de responder. Ajá. El alma es vida, es aliento, es ser. ¿Somos los únicos seres vivos en la creación? ¿Las plantas tienen alma? ¿Los animales tienen alma? ¿Qué es alma? Ser, aliento de vida. A ver, ayúdenme por favor. Digan conmigo, todo lo que tiene vida tiene alma. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo ser viviente, todo ser viviente tiene vida, por lo tanto tiene alma. El punto es que hay distintos tipos de vida, distintos tipos de ser, distintos tipos de alma. No es lo mismo el alma humana o la vida humana que que las otras vidas. Y por lo menos tenemos la vida de las plantas. La vida de las plantas es la vida o alma vegetativa. Aquí es donde muchos, ¿no? Dicen, ay, hay que hacer no sé qué porque las frutas y las plantas y los estamos asesinando. Se equivocan. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, la vida de las plantas es la vida o el alma vegetativa. Incluso hasta utilizamos esos términos cuando tenemos una persona que su cuerpo ya no se mueve y decimos, está en estado vegetal o vegetativo. Ahorita les voy a decir cuál es la característica de esta vida. La vida de los animales es la vida o alma sensitiva. Sensitiva. La vida de los animales. Por eso es que un animal sí te causa algo que una planta no te causa. Y la vida de los humanos es la vida o el alma racional. Entonces tenemos alma racional, alma sensitiva y alma vegetativa. Entonces, ¿qué pasa si talamos un árbol? ¿Vamos a escuchar alguna queja del árbol? No, porque no tiene las características sensitivas. Su alma, su ser, no tiene la característica de experimentar algún sentido. No existen los sentimientos ni existen los sentidos. Por eso una persona se le dice que está en estado de coma, por ejemplo, o que está en un estado vegetativo,
Se le dice así porque incluso no está experimentando en ese momento su cuerpo el dolor o no tiene la experiencia que tendría si el alma estuviera dándole movilidad. Entonces, es posible que un árbol sienta algo, pero no tiene la capacidad de experimentar un dolor como tú y como yo, y mucho menos de quejarse. O sea, no vas a tener una planta en tu casa que la podas. Entonces, ¡ay! Cuidado con mi oreja. No, así le digo yo a mi esposa cuando me corta el pelo. Le digo, cuidado porque me está doliendo. Uh-huh. Ahora, los animales tienen parte de la vida vegetativa, pero también tienen la parte sensitiva. Y los seres humanos tienen las partes de la vida vegetativa y tienen las partes de la vida animal. Génesis 1:20 dice, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Por eso muchos científicos dicen, ay, es que venimos del agua. Primero fuimos una célula, luego un ajolote, y luego el ajolote salió del agua. Bueno, tienen cierta razón, porque la Biblia dice que Dios le dio la capacidad a las aguas de producir seres vivientes. Por eso vemos hasta las aguas puercas que producen seres vivientes, caramba. Hasta un charco produce vida, porque las aguas tienen, no sé si el agua de horchata, pero las aguas tienen capacidad. Yo creo que si la dejas un rato, sí empieza a producir horchatitas, ¿no? Horchatosaurios. Porque el agua tiene la capacidad de producir seres, no solo animales, seres vivientes. Y por eso dice, seres vivientes, y ya, miren, hay aves que vienen de las aguas, que vuelen sobre la tierra en los cielos, y creó Dios los grandes monstruos, ¿no? Eso no quiere decir que tu esposo venga del agua, ¿sí? Le está hablando de los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Entonces, hay plantas y animales que vienen del agua, ¿no? Y hay algunos que dicen solo del agua, ¿no? Pues no, porque mira lo que dice el 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Entonces, la tierra también tiene capacidad de producir seres vivientes, bestias, serpientes y animales según su especie. Ajá. Entonces, ahí vemos cómo existen seres vivientes que también que son diferentes a las bestias, a los animales y todo lo demás. La tierra también tuvo la capacidad, junto con el agua, de producir. Entonces, a diferencia de las plantas y de los animales, los seres humanos tuvimos algo más. Tuvimos el aliento de vida, no del agua, no de la tierra, sino directamente de Dios. Ahí tenemos el dato. Dios sopló por la nariz. ¿Te imaginas que Dios nos soplara y nos pidiera que luego ya tomáramos la forma que tenemos? Estaría padre, ¿no? Y luego ya. Entonces, a nosotros fue a los únicos a los que Dios sopló aliento de vida. El alma de las plantas viene del agua y de la tierra. El alma de los animales viene del agua y de la tierra. Además, somos seres racionales, no solo sensitivos. Sentimos dolor, tenemos la experiencia de experimentar todo lo que está a nuestro alrededor, como los animales, pero también somos seres altamente racionales. ¿Verdad que sí? Todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, todos? Todos somos altamente racionales. Eso, créansela, por favor, por lo menos apliquen fe ahí, ¿no? Y la parte más importante que nos hace totalmente diferentes a las otras almas es que a ti te fue dado el espíritu humano que viene de Dios. Ajá. Dios no le dio espíritu a las plantas y no le dio espíritu a los animales. Ahora, déjenme aquí, ya con esta explicación, ir un poquito más a fondo. Entonces, los animales tienen un tipo de vida, un tipo de alma sensitiva. Tienen la capacidad de sentir. Tienen capacidad de sentir cosas agradables y cosas desagradables
Pero también algunos animales tienen la capacidad de expresar ciertas emociones, ¿o no? No digo que todos. Entonces, todos los animales, podríamos decir, tienen un cierto grado de ejercicio intelectual. Unos más, otros menos. No sé si algunos no tengan de plano ninguno. Pero bueno, sabemos, ¿no? Que tienen su cerebrito. Ahí tienen algo, ¿no? Que les ayuda. Y entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo podemos ver el ejercicio intelectual en los animales? Algunos pueden recordar, ¿no? Pueden recordar y pueden saber qué elegir. Por ejemplo, están los ratones en los laboratorios, ¿no? Y entonces les dan así como en Almoloya, ¿no? Les dan unos toques y dicen, ay, no, ya no me voy a ir por acá, ya no me voy a ir por la izquierda porque ya no voy a elegir el botón rojo o el botón verde, voy a irme por el otro lado. Algunos dirían, eso es intuición, pero definitivamente hay un dato, hay algo que está en memoria. Ahora, eso es con esos, pero podemos ver animales que se entrenan y que son capaces de hacer cosas maravillosas, no solamente los perros, ¿no? Hay perros que entrenan a sus dueños, pero hay perros que están muy bien entrenados, pero no solamente los perros. Yo no sabía, los camellos son entrenados. Bueno, sabemos de los elefantes, cómo son entrenados, hasta las mismas bestias salvajes como los leones, los tigres, pueden ser amaestrados, pueden ser entrenados. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales pueden tener la capacidad de no manejarse por instinto siempre, sino que se pueden controlar y manejarse de acuerdo a la indicación, ¿cómo se llama? Al entrenamiento que les dieron. Bueno, en esta misma línea de ideas, hay animales que son menos capacitados y otros que son más capacitados, como por ejemplo el chimpancé y el delfín, o incluso las ballenas, que sabemos que se comunican, que hay todo un sistema de comunicación entre ellas. Por esta causa, muchos hablan de la evolución del ser humano. Entonces, suma, la vida viene del agua, ¿no? Y entonces empieza a evolucionar, sale, y luego hay animales más inteligentes que otros, con mayores capacidades, ¿ah? Y todo eso, dicen, es un proceso de evolución. ¿Han escuchado los que están aquí, ustedes, que bueno, los que están también viendo, han escuchado del eslabón perdido? Se supone que es en la cadena evolutiva, desde el ajolote hasta el chimpancé o el delfín, algo hay ahí entre esos y el ser humano, ¿no? Por eso han sacado fotos así como de tus primos, que es el nedrental de no sé dónde, con rostros así todos como deformados, porque dicen, por ahí debe de andar, se han encontrado no sé qué esqueletos de no sé qué. Bueno, es la idea de la evolución en la cadena evolutiva, ¿sí? Y falta ese eslabón, pero pues no pueden comprobar que del chimpancé ya salimos nosotros o ya estamos nosotros. Ahora, por supuesto, nosotros no creemos eso, nosotros no creemos en una cadena evolutiva, somos así desde que Dios nos creó y bueno, desde que vino la caída del pecado. Por eso nunca van a encontrar el eslabón perdido, no lo hay, porque ningún animal, por parecido como el chimpancé, ¿no? O inteligente como el delfín, que sea, tendrán un espíritu dado por Dios. O sea, a ningún animal le van a soplar el aliento de vida. ¿Ah? Y ningún animal va a tener la capacidad de razonamiento como el ser humano. ¡Ah! No crean que voy a bailar flamenco para que me presten atención. Pero hubo un animal que sí tuvo una inteligencia muy elevada y tuvo un espíritu. Génesis 3:1. Ah,
Ahora lo podemos leer de una manera diferente. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo. ¿Qué tan astuto era esta serpiente? ¿Qué tan inteligente era? Era tan inteligente que podía hablar. ¿Quién sabe en qué idioma? ¿Quién sabe si nada más uno? ¿Quién sabe si varios? Pero podía hablar. Era, era, era tan conocido esto que cuando se le acerca a Eva, ella no dice, ¡ay, me está hablando una serpiente! No. Y tuvo un espíritu. ¿Cuál espíritu? El diablo. Ujú. Tal vez fue el único en su especie. Toma en consideración dos cosas para que podamos tratar de entender este texto. En primer lugar, era el animal más inteligente de todos, el más astuto de todos los que han existido. Uno. Y dos, que ese animal existía antes de la caída del ser humano. Y cuando el ser humano cayó, también se alteró la creación entera. Se vio afectada. También disminuyó su condición. Así que lo que vemos aquí todavía en Génesis 3.1 es la condición perfecta del ser humano y la condición perfecta de la creación. Condición que ya no existe. Por eso a nosotros se nos hace tan difícil pensar que un animal pudiera hablar, y dos, que una serpiente pueda caminar, y tres, que un animal pudiera decidir, sentir. Uh-huh. Seguramente, o podríamos decir muy posiblemente, fue el único en su especie, y podríamos incluso decir, sin alterar el texto, que Dios lo puso ahí, Dios lo creó precisamente para llevar a cabo su plan perfecto. Contaba con la suficiente inteligencia como para hablar un idioma, tenía capacidades de sentir y expresar emociones y un alto grado de voluntad. Dice, se le acercó a la mujer. Ahora, ¿qué tanto habrá usado su voluntad para acordar con un ser espiritual conocido como el diablo, como el engañador, para ser usado y hacer caer al ser humano? No lo sabemos. Pero mira esto, mira esto. ¿Tú has sido engañado por el diablo para hacer algo que va en contra de Dios? Y eres la imagen de Dios. Somos los seres más racionales. Ajá. Somos los seres más emocionales, más voluntariosos de la creación. Si nosotros somos engañados, ¿quién no podría ser engañado? Que el diablo te haya engañado no te exime del castigo correspondiente a tus malas acciones. Si tú dices, el diablo me engañó, de cualquier manera vas a recibir tu merecido. Pero si confiamos únicamente en el sacrificio de Cristo por nosotros y decimos, por gracia soy salvo, por tu gracia no me dejaré engañar más, entonces recibirás, en lugar de vergüenza, la vida y la bendición que Dios tiene para ti. Los animales jamás podrán tener una relación con Dios como nosotros. Ellos le alaban y le adoran de otra manera. ¿Ah? Los animales jamás se van a reunir como nosotros, solo en las caricaturas, ¿no? Pero jamás se van a reunir para escuchar el mensaje de la palabra, para tocar instrumentos, ¿te imaginas? Allá en la batería un hipopotamito, un bajo acá, ¿no? Un rinoceronte. No lo hacen, solamente nosotros, y por eso es tan triste que desprecien la reunión de los santos. Solamente nosotros tenemos la capacidad de manera voluntaria, con todos nuestros sentidos, con todas nuestras emociones y con el espíritu dado por Dios para relacionarnos con Él, reunirnos, alabarle, adorarle y aprender de su palabra. No quiero decir que quien no lo hace, pues se queda a nivel de los animalitos. No lo voy a decir. La creación alaba a Dios, dice eso la palabra, pero no los vas a ver hacer lo que tú haces.
no los vas a ver abrir una Biblia, no tienen un espíritu dado por Dios, por eso no pueden relacionarse con Dios. Mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué te da tu espíritu, el espíritu dado por Dios? Que recorras así el primer cielo, el segundo cielo y llegues hasta el tercer cielo, porque eso es un camino espiritual y llegues ante el trono de Dios. ¿O no dice eso la palabra? Eso jamás lo van a poder hacer los animales. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Ya tengo que acabar? Sí, ¿verdad? ¿Eh? 12:10. ¿Estamos bien? ¿Ya estamos entrando con mucho calor? ¿Me permiten avanzar un poquito más? ¿O ya tienen? Ahora no los veo durmiéndose, ¿eh? Y le doy gloria a Dios por eso. Y ahorita de pronto van a empezar todos. Déjenme hablarles del problema de la psicología, y aquí tenemos dos psicólogos, y la verdadera solución. Decía que el alma es una de las partes más estudiadas, pero menos comprendidas. ¿Cuál es el problema de la psicología? El problema de la psicología es que solamente se enfoca en una de las tres partes del ser humano y no considera las otras dos o no considera la parte básica. Y entonces pretende entender y resolver los problemas del ser humano a partir de una sola de las partes. Hay cualquier cantidad de trastornos de personalidad identificados por la psicología: obsesivos, compulsivos, neuróticos, maníacos, depresivos, ahí empiezan los codazos, mitómanos. ¿Saben lo que son los mitómanos? Los mentirosos compulsivos, los que no pueden, los paranoicos, ¿no? Todo el tiempo, todo el mundo está en contra de ellos, ¿no? Los andan persiguiendo. Los esquizofrénicos, que son los que ya, podríamos decir, están ya en otra realidad, y combinaciones de estos y de muchos más. Ahora, a esto que sucede en el alma, hay que sumarle la somatización. ¿Qué es la somatización? Es cuando todas estas afectaciones empiezan a tener reacciones en el cuerpo y entonces empiezan a producir enfermedades como o alteraciones desde el insomnio, gastritis, colitis, diabetes, artritis y cáncer, ¿no? Cosas ya fuertes, muy fuertes como artritis y cáncer. Pero ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en el alma. Ajá, de todo esto. Y lo deriva en el cuerpo. Pero el problema, o mejor dicho, la solución está en el alma. Es como si tú tuvieras un guisado que se te echa a perder y quieres sacar del mismo guisado la solución para que se le quite lo echado a perder. ¿Qué haces con un guisado que se echa a perder, Cande? A la basura, ¿no? Gracias a Dios no nos tira a la basura, ¿verdad? Pero entonces, un alma deteriorada con todo esto, sin un espíritu vivo, pues entonces está totalmente perdido ese caso. No puede obtener solución porque buscan de la misma fuente de donde viene el problema la solución. Si acaso van a experimentar cosas agradables cada vez que van a terapia. ¿Por qué? Porque hay un desahogo, hay una descarga de la presión interna. O cuando van a una conferencia de esas que les dije, ¿no? O sea, tienen depresión y van a una conferencia. Tú puedes, eres un campeón, declara que el éxito, vamos a hacer esta dinámica, la bendición económica bien, o la prosperidad económica bien. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sale el deprimido? Pues sale motivado, ¿no? O sea, como quiera que sea, no es de palo, siente algo. Uy, ahora sí, pero ¿cómo está su espíritu? Al ratito ya va a andar otra vez por el suelo, y peor, ¿no? Más hundido, porque es momentáneo. Entonces, miren, acá yo puedo hablar esto con toda libertad frente a nuestro queridísimo David, que es psicólogo, pero porque yo sé que David hace un extraordinario trabajo con todas las personas que ve, porque él es uno de los pocos que no quiere hacer esto, sino que él toma en cuenta todo el cuadro completo y toma en cuenta la solución está en el espíritu, pero no ni siquiera en el espíritu humano, sino en el espíritu de Dios. Y Dios le ha dado la capacidad y el expertise
de tratar a todas esas personas que hasta dicen que no creen en Dios de una manera tan sabia que les va metiendo la Biblia ahí y de pronto ya están sanos y no saben ni cómo. Y ya después les dice, ah, mira, te agarré a bibliazos y tú ni cuenta te diste, ¿no? Así que altamente recomendado nuestro querido, no sé si llamar psicólogo, mejor terapeuta, David, ¿no? Entonces, no somos solamente alma, no somos solamente el cuerpo, pero como eso es lo que nos han enseñado, creemos que ahí está la solución. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Mateo 10:28, por favor. Dice, miren esto, qué interesante. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. El alma tiene una protección. Se más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma. ¿Dónde? Ay, ay, ay. Allá no va a haber psicólogo que te saque de ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa, amigos, hermanos? Si tú desconoces la realidad espiritual de tu ser, o la niegas, o no la entiendes correctamente, te vas a enfocar solo en el alma y el cuerpo. Y eso es lo que ha pasado por décadas. Casi todos nosotros nos hemos enfocado en cuidar el alma, en cuidar el cuerpo. Tal vez el ser humano lo ha hecho por siglos y es parte del engaño del diablo. Hacerte creer que lo que realmente importa en esta vida es tu cuerpo y tu alma y punto. Cuidar tu cuerpo y cuidar tu alma. Pero hay una realidad espiritual que está presente siempre y es la que permanece antes y después de esta vida. Por lo tanto, tendríamos que darle más cuidado al espíritu, a la parte espiritual, que al cuerpo y el alma. Escuchaba esta conversación. ¿Sabes qué se necesita para vacunar a la población mundial? ¿Qué dirían ustedes? Se ve que está en México y que acá hubo desabasto de vacunas. Le respondía a la persona, pues una pandemia. Entonces la respuesta de la primera persona dijo, no, lo que se necesita para vacunar a la población mundial es el miedo a una pandemia. Mira, no sé si tú y yo vamos a conocer en esta vida si la pandemia mundial del COVID-19 fue algo inventado o no, o en qué medida sí, o en qué medida no. Pero el principio que te quiero compartir se mantiene. Y te lo comento de esta manera, la primera vez que yo fui a Colombia, no fue, desafortunadamente no fue por Pau, yo iba con miedo, porque escuchaba de todo de Pablo Escobar y de todo y luego iba a Cali, al corazón de los, del narcotráfico en Colombia. Y me acuerdo que cuando me subí al avión, iba en la línea aérea de Colombia, y me pasaban una serie de videos así presentando todas las partes bonitas de Colombia. Y en cada video, obviamente espectacular, decían, el único riesgo de visitar Colombia es quererte quedar. Y decía, ay, 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 ¿a poco? Muy sabrosos, ¿no? Y yo iba entre el miedo del avión y el miedo de ir a Colombia solo por primera vez. Bueno, pues cuando llego allá compruebo que efectivamente el riesgo es quererse quedar allá. Y me doy cuenta que estaba 3 o 4 veces peor aquí en México hace ya muchos años el narcotráfico que allá en Colombia. Pero ¿por qué tenía miedo de ir a Colombia? ¿Eh? ¿Qué escuchamos acá? Por toda la publicidad, ¿no? Por toda la información que dan de Colombia. Y aún actualmente muchas personas tienen miedo de ir a Colombia porque dicen el narcotráfico. Aquí está 10 veces peor, pero es la publicidad, ¿no? Es cómo manejan la información. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que en el mundo entero, donde te meten miedo es a nivel del cuerpo y a nivel del alma. Y si te fomentan el miedo en el cuerpo y en el alma, ¿qué es lo que vas a querer cuidar? Tu cuerpo y el alma. Ujú.
Y entonces le vas a tener miedo a aquellos que pueden destruir el cuerpo, que te lo están destruyendo y tú ni cuenta te das, porque son los medios oficiales. Y te dicen qué comer, qué medicinas tomar, te dicen cuántas horas trabajar al día. Ujú. Y entonces vas a enfocarte en cuidar tu cuerpo y en cuidar tu alma, los deseos desordenados. Le vas a tener miedo a los que pueden destruir el cuerpo, le vas a tener miedo y te vas a enfocar en lo temporal en vez de tener miedo por lo eterno. Por eso la gente no se acerca a la palabra de Dios, no se acerca a Dios, porque andan muy ocupados tratando de conservar, ¿qué? Su salud, su dinero, su trabajo, su familia, su casa, todo lo temporal. ¿Mm? He escuchado decir a una buena cantidad de familiares a propósito de la pandemia, tanto se cuidó, hablando de un familiar, tanto se cuidó del COVID y murió de otra cosa. ¿Mm? Jesús dice, está bien que tengas miedo. Yo te digo, ten miedo. Jesús dice, ten miedo, teme, pero teme a quien debes temer. Teme a Dios, porque si tu temor no te dirige a ocuparte de lo que verdaderamente importa, vas a ser destruido eternamente en el infierno. ¿Y qué es lo que va a ser destruido eternamente? Tu cuerpo y tu alma. Exactamente lo que estás cuidando aquí. Exactamente lo que todo el mundo busca cuidar aquí. A mí me impresiona, David no lo hace, David no hace esto, no crean que está en este paquete, pero a personas que se acercan a la iglesia, yo les digo, yo te doy terapia, ¿cuánto vas a cobrar? Nada. En esto no entra David, él sí. Ay, no, mejor voy con el psicólogo que me cobra 1,800 pesos la consulta. ¿Qué están cuidando? Su alma, su cuerpo. Si solo te preocupas de tu cuerpo, si solo te preocupas de tu alma, vas a desatender lo más importante, que es lo espiritual. Un espíritu vivo que pueda controlar tu alma, que pueda controlar los deseos desordenados de tu alma, que pueda controlar la maldad que hay en ti. Y si tú no naces de nuevo, si tu espíritu no está controlado por el Espíritu Santo, y si tu espíritu no empieza a regir y a corregir tu alma, entonces morirás eternamente, de acuerdo a lo que dice Jesús. Ujú. Ahora, termino. Mírate frente al espejo de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Estás siendo perfeccionado? Todos vamos a la glorificación. ¿Mm? Entonces, tiene que haber esas señales en cada uno de nosotros. Ese anhelo por relacionarnos con Dios. Por eso al Hijo de Dios no se le tiene que decir que ore. Si acaso se le tiene que decir, oye, párale de orar. Gente, necesitamos hacer cosas. Al Hijo de Dios no se le tiene que decir perdón, no se le tiene que decir que estudie la palabra. Se le tiene que decir, espérame, vas demasiado rápido, aguántame tantito. Al Hijo de Dios no se le tiene que estar diciendo que se congregue, porque son señales de que tiene un nuevo nacimiento. ¿Ves esto en ti? Gloria a Dios. Deja que el Espíritu de Dios te siga perfeccionando. ¿No lo ves? Rinde tu vida hoy a Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a dar gracias por la palabra que Dios, la palabra de vida que Dios nos ha traído. Y mira, lo digo con mucho cuidado, quiero decirlo con hasta si me es posible, a ver si Dios me regala un poco de ternura en esto, pero además de darte los datos del alma animal, para poder comprender algunos textos, yo quiero de verdad que veamos cómo a mí me era tan revelador, tan impactante, cómo muchas veces teniendo
regalos, atributos como el espíritu que Dios nos da, que es su imagen, como que Él haya soplado aliento de vida. Nuestra alma viene directamente de Dios.